que las mujeres que tienen un papel protagónico, por ejemplo, hay un grupo armado femenino, un brazo armado femenino del Estado Islámico, están compuestas mayoritariamente por inmigrantes de países occidentales. Esas son las que tienen un rol fundamental, las que hacen dos tipos de funciones. Digamos, custodian puestos de control por un lado, pero por otro lado son las que imponen las normas del Estado Islámico al resto de mujeres. Son más malas, son las peores, porque, bueno, digamos lo que algunos dicen en algunas ocasiones, quien transmite los valores machistas en una sociedad habitualmente es la madre. O sea, son mujeres que son cómplices de el sometimiento y explotación de otras mujeres. Claro, porque estaba viendo, por ejemplo, el último video del Estado Islámico, se ve, al parecer, dice, según los servicios de inteligencia franceses, estaría la mujer de Koulibaly, el que atentó contra el mercado kosher judío. O sea, la chica está ahí en Siria, ¿no? Y forma parte, pero está en primera fila, o sea, forma parte importante, o sea, es un integrante importante del Estado Islámico y es mujer. Sí, sí. Bueno, la otra diferencia, uno es las que vienen de Europa, la otra diferencia son las mujeres capturadas de grupos a los que se considera apóstatas o infieles, ellas sí son tratadas básicamente como ganado, ¿no? O sea, ese trato no se le da a las mujeres que son parte de su entorno social, pero sí a estas otras. Muy bien, es momento de ir a nuestra franja electoral. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al partido Acción Popular, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Bueno, seguimos en TV Perú Mundo y estábamos comentando el papel de la mujer. Lamentablemente las minorías, ¿no? Son las que están sufriendo toda la brutalidad del Estado Islámico y hay testimonios, ¿no? De mujeres en las cuales son esclavizadas y encima les colocan hasta un papelito con el precio, o sea, ¿no? Todo lo que son capaces de hacer el Estado Islámico y las barbaridades que deben estar haciendo, y uno, como no lo vemos, no nos podemos imaginar, o sea, y la reacción mundial por la muerte del piloto está bien, o sea, es terrible, pero yo creo que peores cosas le hacen a los civiles. Sí, bueno, es que además los civiles no tienen defensa alguna, pero digamos, yo diría son tres capas, ¿no? Las europeas u occidentales en general, que curiosamente le hacen a otras mujeres locales lo que no aceptarían probablemente que les hagan a ellas mismas. Las mujeres de la comunidad sunita, musulmana sunita, y las peor tratadas son las mujeres de otros grupos étnicos que se consideran o bien infieles, como yazidíes o cristianos, por no ser musulmanes, o apóstatas, o bien apóstatas, porque habiendo sido o siendo de origen musulmán, no tienen la interpretación adecuada, según ellos, del Islam. Esas mujeres, las que pertenecen a estos grupos considerados infieles o apóstatas, son las que son esclavizadas y son peor tratadas. Muy bien, terrible. Y vamos a seguir con el tema. Londres y París se han comprometido en ayudar a los jóvenes con problemas y de las zonas más marginadas de estas grandes ciudades europeas, con la finalidad del radicalismo, alejarlos de ellos. Los alcaldes Anne Hidalgo y Boris Johnson de París y Londres respectivamente hablaron sobre cómo la orientación a los jóvenes es crucial para evitar que sean captados por organizaciones criminales y en su lugar hacerlos sentir involucrados con las sociedades en las que viven. Para ello han sellado un acuerdo cultural llamado París-London Tandem 2015, que será de marzo a julio y consiste en un intercambio cultural entre ambas capitales que incluyen conciertos con la Sinfónica de Londres en París, la producción de Antígona en Londres y París con la participación de Juliette Binoche, la actriz, entre otras actividades. Vamos a hablar pues de lo que quieren evitar, pues la cantidad de jóvenes, no solamente pues de Francia o del Reino Unido, sino también Bélgica, muchísimos, y de otros países que han decidido viajar, ¿no? Hacer porque también es, no sé, pues hay que tener también, no solamente soñar con ir a cambiar el mundo, también es un viaje difícil, ¿no? Que tienen que hacer y todo lo que significa. Son jóvenes pues que no solamente
no se sienten integrados a su sociedad, son jóvenes con problemas y hay que saber por qué. O sea, ¿qué hay más allá de...? Por ejemplo, no sé si ha sido uno de los franceses que decapitó a los soldados sirios. Los padres se sorprendieron, decían que no podían creer qué clase de monstruo habían criado. O sea, es un chico que aparentemente no presentaba problemas, según ellos, que fue capaz de ir y enrolarse al Estado Islámico. Bueno, o te presentaba problemas de los cuales no eran conscientes los padres. Porque, por ejemplo, hay un estudio de 107 atacantes, globos solitarios, ¿no? Atacantes individuales, que intentan o llegan a realizar atentados terroristas, básicamente en países occidentales, y más o menos un tercio, un poco más de 30%, tienen antecedentes de problemas mentales. Y más de un 20% tiene antecedentes de consumo problemático de drogas ilegales. O sea, aproximadamente la mitad, bueno, porque claro, hay un grado de superposición, no se puede simplemente sumar las cifras. ¿Pero son chicos de clases altas o medias? ¿Perdón? ¿Son de chicos con educación? Lo de la educación varía dramáticamente. Algunos no tienen mayor educación formal, salvo el colegio, otros tienen educación universitaria. Ahí no hay un patrón tan claro, curiosamente, ¿no? Lo que sí es que, digamos, tienen problemas de socialización, no solo porque pertenecen a comunidades estigmatizadas y discriminadas, sino porque son problemáticos incluso dentro de su propia comunidad. Como digo, o tienen antecedentes de problemas mentales o antecedentes de consumo de drogas o antecedentes penales, ¿no? De otra índole. No son, claro, no son personas, digamos, bien adaptadas que repentinamente cambian dramáticamente. Claro, no es un joven pues que lleva una vida supuestamente trabajando, tranquilo, y de ahí se decide enrolarse. Más bien quizás los padres que se den cuenta qué pasa con sus hijos, que hablen más. Pero además este estudio, una de las cosas que demuestra es que siempre hay síntomas. Por ejemplo, en la gran mayoría de casos, como el 70 y tantos %, alguien sabía de la ideología radical de esta persona. Y en más de la mitad de los casos, alguien sabía de su intención de perpetrar una acción terrorista. O sea, suelen dejar señales, no es algo que ocurre de la nada sin señal previa. Por eso es importantísimo hablar con los chicos y por lo menos tratar de saber en qué están. Bien, el periodista de Al Jazeera, Peter Grest, ofreció una conferencia de prensa desde Australia días después de ser liberado de una prisión egipcia. Los colegas australianos del periodista Peter Grest le han dado una calurosa bienvenida. Junto a sus padres, el liberado integrante de Al Jazeera habló sobre su experiencia tras las rejas. Tuvimos un espacio bastante limitado, pero nos aseguramos de mantenernos a nosotros mismos saludables. Estaba iniciando incluso una maestría en Relaciones Internacionales. Según comentó, durante sus 400 días en prisión, Grest y sus colegas, aún detenidos, tuvieron que mantenerse en forma no solo física, sino también espiritual e intelectualmente. Sabíamos que la gente tendría sus días buenos y malos, pero nos apoyábamos unos a otros, nos escuchábamos, hablábamos al mismo tiempo, nos dábamos un espacio cuando lo necesitábamos. Todos hemos crecido en este tiempo como resultado de esa experiencia, pero también es muy importante sobrevivir a ella. Grest asegura no saber muy bien lo que va a suceder en el mediano y largo plazo. Lo que hará mientras tanto es pasar el tiempo con su familia, pero tampoco está dispuesto a dejar su trabajo. Yo no quiero renunciar a esto. Es mi trabajo. Soy un corresponsal. Ahora, ¿cómo voy a seguir adelante con ello? En realidad, no lo sé. Durante la conferencia, Grest también ha recordado a sus colegas presos, pero ha dicho que desde su posición seguirán los esfuerzos para liberar a los otros 2 periodistas del Al Jazeera encarcelados. Es muy duro. Nosotros habíamos hablado de lo que podía suceder. Sabíamos que había una posibilidad de que uno de nosotros salga y otros tengan que quedarse. Eso no lo hace fácil. De acuerdo con los funcionarios de seguridad egipcios, Mohamed Fahmy podría ser liberado y deportado a Canadá próximamente. Pero el caso de Baher Mohamed es más complicado. Él está con una condena de 10 años y si las autoridades deciden liberarlo, solucionar el caso sería más complejo, ya que no tiene pasaporte extranjero. Ha tenido realmente suerte, pues el periodista australiano por lo menos se ve un buen semblante, ¿no? Para alguien que ha estado
cerca de más de un año en prisión, ¿no? Bueno, es que su caso llamó tanto la atención, entre otros, de los miembros del gremio, ¿no? Ya, claro. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que obviamente pusieron los reflectores sobre la situación de estos 3 periodistas en Egipto, que maltratarlo en prisión hubiera sido francamente grotesco, ¿no? Entonces, él alega que no lo maltrataron, salvo por la tortura psicológica de que te formulen cargos totalmente descabellados, sin ningún fundamento, de terrorismo. No es que los acusaban de ejercer mal el periodismo, de difamación o algo por el estilo, los acusaban de terrorismo, porque habían entrevistado a una organización que el Estado egipcio lo considera terrorista, los Hermanos Musulmanes, una organización con 80 años de existencia que hasta la víspera era un partido legal, ¿no? Pero ahora es un delito entrevistar a sus dirigentes, entonces eran cómplices de terrorismo por el mero hecho de haber entrevistado a estos periodistas, a estos dirigentes de los Hermanos Musulmanes. También está el hecho de que Al Jazeera en árabe tenía un sesgo favorable a los Hermanos Musulmanes y por ende contrario al nuevo gobierno egipcio que los derrocó a través de un golpe de Estado. Pero repito lo que he dicho anteriormente, tener un sesgo o una línea editorial no es un delito, ¿no? No amerita una sanción penal. Además que ellos debían probar que eran su inocencia y en vez de la justicia buscar si eran o no, o sea, mostrar que eran los responsables, o sea, sí, pues nada objetiva de la justicia en Egipto. Bien, el líder de Al-Qaeda en la península arábica, hablamos de Jared al-Nadari, vinculado a los terroristas que realizaron ataques en París el pasado mes de enero, fue abatido por un avión no tripulado estadounidense al sur de Yemen, según un comunicado de la organización difundida en su cuenta en Twitter. El destacado miembro de la red terrorista se encontraba en compañía de 3 de sus colaboradores a bordo de un vehículo cuando fueron alcanzados por un proyectil en la provincia de Sheboa. Como se recuerda, el 10 de enero pasado, al-Nadari había amenazado a Francia con nuevos atentados en un video publicado 3 días después del ataque al semanario parisino Charlie Hebdo. Muy bien, pues un dron pues fue muy efectivo, ¿no? Y le causó la muerte en Yemen, que me imagino que eso va a ser una baja importante para Al-Qaeda, ¿no? Sí, sí. Bueno, la imagen que vemos es la de Anwar al-Awlaki, que es un dirigente estadounidense que fue digamos, muerto por un dron hace ya algún tiempo, el 2011. Este de aquí, y esa es una de las razones por las que Estados Unidos, con el consentimiento, bueno, iba a decir con el consentimiento del gobierno de Yemen, pero ya no hay gobierno en Yemen, no queda claro con qué consentimiento, decide atacar porque, claro, este individuo al que dieron muerte hoy y uno al que dieron muerte hace poco, habían estado presos y ambos escaparon de prisiones yemenitas. Entonces el gobierno norteamericano no confía en que en caso de ser detenidos y ser juzgados y condenados, permanezcan en prisión durante el curso de toda la condena. Por ende, digamos, apelan a darles muerte. El tema con los drones, del cual ya hablábamos, es que en lugares como, digamos, el sur de Afganistán, en donde la gente de Al-Qaeda no pertenece a la comunidad local, si uno mata a un líder de Al-Qaeda, habitualmente no causa daño en esa comunidad. En el caso de Yemen sí, porque habitualmente gente de Al-Qaeda son yemenitas y son parte de comunidades locales y rara vez son atacados fuera de esa comunidad. A veces hay lo que Estados Unidos han llamado eufemísticamente daño colateral y eso es grave porque, repito, eso facilita el proceso de reclutamiento. Los deudos quieren vengar la muerte. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con información de la región, entre ellas de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro solicitó un blindaje contra supuestas agresiones de Estados Unidos y abogado de Mandela va a defender a Leopoldo López. Volvemos.